Bueno, iniciamos estas conferencias con el doctor Germán Arango Forero, doctor en Comunicación Social, Universidad Austral Buenos Aires, especialista en gestión de medios de comunicación y entretenimiento del Instituto for Media and Entertainment Nueva York, comunicador social periodista de Universidad de La Sabana, diplomado en Comunicación y Periodismo Deportivo, Universidad de La Sabana, diplomado en Educación Superior, 30 años de experiencia en el ejercicio del periodismo deportivo, actual conductor de ESPN Fútbol Club y presentador deportivo de Noticias 1, catedrático, investigador adscrito a la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana hasta el año pasado. Actualmente, director del proyecto de creación de la Maestría en Comunicación y Gestión Deportiva de la Universidad Externado de Colombia. Su conferencia, El rol del periodista en el manejo de la información del juego limpio. En el ámbito colombiano, el reto del periodismo deportivo desde la promoción del juego limpio implica replantear la agenda informativa, hasta hoy centrada preferentemente en el registro superficial, en el comentario técnico, la polémica y el análisis meramente subjetivo. El periodismo deportivo hoy debe trascender su excesiva concentración en la competencia y ampliar la agenda para responder a una comunicación deportiva que ilustre, oriente y eduque a la audiencia. Bienvenido, doctor Arango. Gracias, muy buenos días a todos, a los colegas, las autoridades de Coldeportes, de la Agencia Antidopaje. De verdad que es un placer poder tener este tipo de escenarios de encuentro en donde tantos temas que son tan urgentes, pero que a veces son tan superficialmente tratados por los medios de comunicación, merecen y necesitan tener una reflexión profunda. Cuando recibí la invitación a hablar sobre el rol del periodista en el manejo de la información del juego limpio, desde ese momento y hasta ahora, no he hecho más sino pensar en lo difícil que es hablar de lo obvio, porque creo que hablar del rol del periodista en el tratamiento del juego limpio es algo incluso que ni se debería mencionar. Me parece que es una actividad que de suyo reclama del comunicador una responsabilidad muy grande. Sin embargo, cuando se reiteró el tema de la conferencia y se me pidió que efectivamente hablara de esto, pues comencé a pensar que de pronto no era tan obvio, aunque hablar de obviedades a veces es lo más difícil para un conferencista. Y esta madrugada, cuando todavía estaba pensando sobre lo mismo, hice mi última revisión por mi cuenta de Twitter y encontré la paz espiritual. La paz espiritual que me permite venir a hablar de lo obvio, porque efectivamente algo que se debe hacer cotidianamente, como es hablar profesional y responsablemente del juego limpio, infortunadamente no se hace. Tengo que ofrecerles disculpas porque me da mucha pena, no solamente personal, sino sobre todo profesional, mostrarles la siguiente diapositiva. Ponla, sí, sácala. Sí. Incluso descubren que lo vine a hacer acá, preparando la presentación, ya. Porque encontré algo que a mí particular y profesionalmente me cuestionó. Ustedes saben que anoche tuvimos un resultado muy lamentable por eliminatoria. Hoy a todos nos tiene bastante cabizbajos, muy pensativos de cuál es el futuro de nuestra selección Colombia. Y hay muchas maneras de interpretar, de asumir, de entender qué es lo que está pasando con la selección colombiana de fútbol. Y todo aquello que esté enmarcado dentro de un análisis serio, responsable y profesional, pues es bienvenido y hay que responder por eso. Pero me encontré entonces con un hecho que si lo podemos mostrar, van a entender por qué me dio mucha fortaleza de orden profesional para venir a hablar de algo tan obvio o que parece tan obvio como el rol del periodista en el manejo de la información del juego limpio. ¿Quieres la presentación de nuevo?
un prestigioso medio de comunicación internacional, además de un alcance muy fuerte y de una penetración de lecturabilidad, sobre todo en su cuenta de Twitter, destaca hoy esto como un hecho informativo muy importante. ¿Ustedes qué creen? ¿Es para resaltar ese tipo de titular? ¿Qué se logra con ampliar y extender la agenda con ese tipo de titular? Por eso les ofrezco disculpas, porque es que es un titular bastante fuerte. Pero por lo menos esa dedicación periodística me animó a hablar del rol del periodista en el manejo de la información del juego limpio. Y quisiera comenzar entonces ya con una cita textual de José Antonio Alcoba, quien es un clásico autor sobre textos de periodismo deportivo, y habla de varios puntos sustanciales que nos permiten comenzar a crear un panorama más amplio de lo que entendemos por juego limpio y sobre todo el rol del periodismo en el juego limpio. De lo primero que habla él es de la comunicación deportiva, no solamente del periodismo deportivo, porque la comunicación deportiva entraña en sí misma un universo mucho más rico y mucho más amplio que el universo exclusivamente del periodismo deportivo. Si entendemos el periodismo deportivo como aquel ejercicio de orden profesional o por lo menos laboral que se hace en medios de comunicación, tanto especializados como generalistas, que hacen su referencia en la agenda informativa a hechos sobre el deporte. Nos dice Alcoba López que, por el contrario, la comunicación deportiva ha pasado a ser una hermana pobre de la información, a ser reclamada por la sociedad. ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos una sociedad más ávida y más necesitada de aclaraciones de orden comunicativo más que de orden estrictamente periodístico. Y el propio periodismo, que ha sido enaltecido por la expansión de del deporte y por unos intereses que se crean a su alrededor. Quienes llevamos cierto tiempo y más de una cana encima tratando de entender el ejercicio del periodismo deportivo, a veces encontramos también que detrás de la competencia hay una serie de actividades que enmarañan unos intereses que incluso nosotros mismos como periodistas no advertíamos o que difícilmente podemos llegar a advertir. Casi que la verdad de algo que ocurre en medio de una competencia deportiva después se viene a saber cuando aparecen otro tipo de agendas que dan una interpretación diferente. Y debe ser una actividad inteligible para todos los seres humanos. Nosotros, los periodistas deportivos, en alguna época probablemente creímos que teníamos nuestro nicho o nuestro gueto o nuestra audiencia exclusivamente dedicada al interés por el deporte, pero hoy en día el deporte es una actividad y es un patrimonio universal tan grande que tiene que ser inteligible desde la creación de los discursos y de los lenguajes, no solamente del periodista deportivo, sino del comunicador deportivo. Incluso involucra razas, ideologías, religiones, y tiene que convertirse en una faceta de la información con personalidad propia. Esta reflexión de Alcoba, que ya es una reflexión clásica, que tiene un poco más de 23 años, fue una de las que alimentó una reflexión que yo hice en el año 2005, cuando hablaba precisamente en un artículo sobre la deontología del periodismo deportivo en el siglo XXI, con la necesidad de replantear la agenda. Una agenda que tradicionalmente ha estado muy enfocada en un registro superficial, es decir, nosotros los periodistas deportivos vivimos muy condenados por el resultado. A nosotros nos marca el resultado la agenda deportiva y cada vez que tenemos menos espacio, menos tiempo, menos atención de parte de las audiencias, el resultado se vuelve tal vez lo más importante, pero no es lo único importante. Tal vez el resultado es la culminación de todo un proceso deportivo. El comentario de orden técnico, muchos periodistas deportivos hemos creído que podemos llegar a tener un nivel de conocimiento y sobre todo de reconocimiento entre nuestras audiencias a partir del lenguaje técnico del deporte, pero muchas veces incurrimos en una cantidad de barbaridades idiomáticas y afortunadamente el maestro Javier Darío Restrepo esta tarde estará hablando del lenguaje porque él es un maestro precisamente en ese tratamiento. Sin embargo,
a veces cuando nosotros creemos que hacemos unos tecnicismos deportivos trasladados al lenguaje del periodismo deportivo, lo que estamos cometiendo es una barbaridad que efectivamente lo que provoca es incluso la burla de parte de quienes realmente dominan, entienden y manejan el idioma. La polémica, yo en lo particular tenía la esperanza de que la polémica era un formato vencido, porque creo que tuvo su tiempo. Y tristemente, o yo no sé si es que me estoy volviendo viejo ya, obviamente ya me estoy volviendo viejo, pero veo cómo hoy otra vez está renaciendo una polémica vacía, inocua, en algunos medios y sobre todo de parte de algunas nuevas generaciones en quienes algunos teníamos la esperanza de que eso quedara olvidado y se avanzara en un proceso mucho más formado y formativo del análisis deportivo, pero por desgracia, digo yo, la polémica y el análisis meramente subjetivo siguen estando en la agenda. La propuesta entonces para hablar de obviedades es ¿cómo? ¿Cómo ampliamos la agenda? ¿Cómo replanteamos la agenda del deporte? Sobre todo la agenda que tiene que ver con nosotros, los periodistas. Aquí se va a hablar hoy mucho de doping o de dopaje, se va a hablar mucho de fair play o de juego limpio, y yo me voy a sustraer un poco de esos términos, no para agotarlos, ni mucho menos, porque no soy nadie para hablar de doping ni de dopaje, que es lo mismo, pero sí quisiera hacer una propuesta de ampliar las visiones que tenemos del concepto deporte para ver si con esa ampliación de esas visiones podemos llegar a tener una agenda un poco más enriquecida que nos permita por lo menos tener un rol mucho más participativo en el manejo de la información sobre el juego limpio. Basta incluso tratar de preguntarnos qué es deporte y qué significa la palabra deporte. La palabra deporte desde sus orígenes helénicos y después pasando por las raíces latinas, nos hablan de una salida de la cotidianidad, nos hablan de un transportarse de uno mismo hacia un escenario totalmente recreado, y por eso la recreación y el deporte tienen tanta conexión la una con la otra, y a veces nosotros tratamos de deslindar lo que no se puede deslindar. Pero en esa primera acepción el deporte significa que nosotros entramos en otro tipo de universo que está alejado de la cotidianidad y de la rutina. Y claro, aquí uno diría, ¿qué tanta posibilidad tiene un deportista de alto rendimiento de alejarse de su rutina cuando es el deporte su rutina, cuando es el deporte su trabajo, cuando es el deporte su razón de ser? No obstante, y pese a que eso es una verdad absoluta, el ejercicio al aire libre, el ejercicio del quehacer físico ya denota y connota a un ser humano que está saliéndose de su cotidianidad para obtener algún tipo de gratificación, como lo vamos a ver más adelante. Pero también hay un concepto que fue resucitado del francés y es un intercambio cultural. Pasar de puerto en puerto es precisamente llevar mensajes sobre la tradición cultural de la práctica del ejercicio al aire libre, y eso es lo que ha permitido a la humanidad unirse alrededor, por ejemplo, de unos Juegos Olímpicos. Saber reconocer que en alguna parte del mundo la gente se sale de sí misma haciendo un tipo de ejercicio que de pronto nosotros ni lo conocemos, ni lo hacemos, ni siquiera sabemos que eso quepa dentro de las lógicas, pero a veces creemos que porque algo nosotros no lo cultivamos o porque algo nosotros no lo entendemos, no es deporte, y efectivamente el deporte desde su raíz y desde su etimología tiene precisamente esa connotación, un intercambio de orden cultural. Ahora, si me permiten ampliar las visiones del deportista, precisamente el deportista es el que practica el deporte, y el deportista, para todos los que estamos aquí, muy seguramente es la gran materia prima de nuestro quehacer y de nuestro trabajo diario, desde lo periodístico, desde lo directivo, desde lo técnico, desde lo administrativo. Pero la propuesta que yo les quiero traer es, ¿por qué no tratamos de ampliar las visiones de quién es el deportista? Nos hemos preguntado, a veces simplemente respondemos, sí, es un futbolista, sí, es un lanzador de garrocha, es un saltador de garrocha, sí, es un lanzador de jabalina. No, pero él en sí mismo, desde el punto de vista del ser humano,
¿Quién es? La propuesta para ampliar las visiones entonces nos permite anclarnos un poquito en conceptos antropológicos, en conceptos, si se quiere, paleontológicos, en conceptos psicológicos, pero también en conceptos sociológicos. Y les quisiera entonces proponer un viaje por las distintas visiones que puede tener el ser humano alrededor de la práctica de la actividad deportiva. Y si lo hacemos no necesariamente, pero sugerentemente en un orden cronológico, nos vamos a encontrar con un primer deportista que responde a las características de un Homo habilis. Ese Homo habilis tiene ante todo una visión cognitiva. Muchos, pero muchísimos de los deportes que se practican tanto con fines profesionales o de alto rendimiento o como deportes que se practican estrictamente como entretenimiento son una búsqueda del ser humano por hacer extensiones de sus miembros superiores e inferiores. Tomamos una raqueta y tratamos de elongar nuestro brazo para que nuestro brazo tenga una función superior o diferente a la que puede tener sin ese instrumento. Nos subimos a una cicla y nuestro cuerpo, nuestras piernas nos permiten tener una función diferente. Ese Homo habilis todavía existe y a veces lo ignoramos, porque no es aquel que empezó a moldear la piedra, el que empezó a moldear la madera, el que empezó a trabajar, es hoy el tenista que descubre un nuevo material en una raqueta, es el tenista que descubre una nueva forma de encontrar el grip y muy seguramente va a durar 1, 2, 3 años adaptándose a ese grip y a veces nosotros los periodistas pasamos por alto ese Homo habilis que está permanentemente en contacto con los materiales que le permiten explorar. Así como ese Homo habilis por allá de las cavernas lanzó una piedra y le pegó a algo y de pronto salió una chispa, así mismo hacemos nosotros cuando practicamos el deporte y cuando nos aproximamos a un espacio y a un tiempo sobre el cual nosotros construimos, y por eso fíjense la importancia de la etimología, una nueva realidad a partir de esa instrumentalización. Yo me cuido muchísimo de generar experiencias personales o casos particulares a partir de mi trabajo porque me parece que eso limita la capacidad de generar otro tipo de raciocinios y les ofrezco disculpas si hago algunas citaciones de orden personal, pero las hago tratando de buscar complementar algunas reflexiones y esta es una de ellas. Hace algunas semanas hicimos una nota en uno de los medios en los que yo trabajo sobre el diseño que hicieron unos estudiantes de ingeniería en la Universidad Nacional para apoyar a nuestro lanzador de jabalina que fue medallista en los Juegos Paralímpicos. Es una silla que le permite a él tener un impulso hacia atrás de tal suerte que no pierde la estabilidad y además una fuerza de despegue en el lanzamiento hacia adelante que tampoco le permite caerse. Diseñaron esa silla, la crearon para él, la ensayó en los Juegos Paralímpicos y estos muchachos de la Universidad Nacional orgullosamente nos contaban que han recibido 27 pedidos de sillas de distintos comités paralímpicos, la mayoría de ellos de Europa, porque entendieron que efectivamente ahí hay un Homo habilis. Toda esa puesta en marcha del raciocinio llevado a la instrumentalización del ejercicio físico es algo que no se olvida y es algo que es totalmente cotidiano y que cuando nosotros vamos a hacer el análisis de por qué un resultado deportivo, muchas veces el resultado deportivo está aquí, en el acierto o en el error. Creo que Héctor, un gran colega y respetado amigo, no me deja mentir. En 1987 el señor Sean Kelly tuvo una novedad física muy fuerte en la Vuelta a España, una furunculosis, ¿verdad, Héctor? Si mi memoria no me falla. Y fue un problema de relación de su cuerpo con la ropa que estaba vistiendo, también el desgaste con el sillín, y eso le produjo a Sean Kelly la retirada que al final a nosotros nos terminó favoreciendo. No estoy diciendo, por favor, que Lucho Herrera ganó la Vuelta a España gracias a la furunculosis de Sean Kelly, no me malinterpreten, pero lo que quiero, ahora aquí está Macedonio también, un gran experto en ciclismo que no sé si me deja mentir, pero efectivamente ese Homo habilis está todos los días conociendo y reconociendo el mundo del deporte a partir de su contacto con
todos estos principios de la física que son la esencia fundamental en gran parte de su actividad. En el tenis hay tenistas que tienen polémicas durísimas porque rechazan una bola para un torneo. Y si no es la pelota y si hacen consejo y tienen el comité y la asociación se revela y dice necesitamos y exigimos que en esta superficie, con estas condiciones, se juegue con esta pelota o si no, no jugamos. Hay una segunda dimensión que trasciende un poco más lo estrictamente físico y tiene mucho más que ver con lo fisiológico. Y en una dimensión podríamos hablar de el Homo erectus, obviamente. Como diría Joan Manuel Serrat, nosotros somos ejemplo de bípedo que llora, se enamora y usa zapatos. A mí me encanta esa definición del ser humano, que puede parecer muy simple, pero que efectivamente nos distingue a nosotros por encima del resto de las especies animales. Correr, saltar, cambiar de ritmo. Muchas veces cuando se hacen ejercicios de fundamentación, y esto tiene que ver sobre todo en las escuelas de formación, uno asiste a el descubrimiento en las posibilidades y en las potencialidades del ser humano. Aquí hay expertos en atletismo que saben que la evolución, por ejemplo, en el salto alto, es producto a veces incluso de la misma casuística. Se trabaja una técnica durante muchos años hasta que alguien dice, no, a mí me dio por saltar fue de espaldas y me fue bien, listo, entonces ahora todos saltemos de espaldas. Hay una permanente búsqueda del ser humano por conocer, más allá de la instrumentalidad, que es propiedad del Homo habilis, este Homo erectus trata de descifrar cada vez más y más sus posibilidades. Y yo diría que, invocando el juego limpio, sin utilizar artimañas, este es el gran secreto de la evolución de las marcas. Claro, si tengo unos buenos zapatos, si tengo una mejor superficie, si tengo un mejor material, entra a trabajar el Homo erectus a decir, bueno, ahora yo cómo logro perfeccionar mi técnica, es decir, lo que va desde la cabeza hasta la punta del pie, yo cómo hago para poder tener un mejor desempeño y cómo hago yo para tener física y mentalmente una conexión de tal suerte que yo mismo me supere y haga cosas que otro ser humano probablemente no podría hacer. Gran parte de las evoluciones, no solamente desde el punto de vista de los resultados, sino de la evolución desde el punto de vista de lo técnico, es producto de la prueba y el error, de la casuística. Y en esa casuística está un Homo erectus que permanentemente está tratando de redefinir las potencialidades y las posibilidades de su cuerpo. Luego aparece el Homo sapiens. Y ese Homo sapiens es el que más allá de trabajar fisiológicamente, comienza a entender las consecuencias de eso que está trabajando. Algunos dirían que es el principio de la táctica. Cuando el Homo sapiens, sobre todo a partir de la caza, que probablemente es algunos de los primeros ejercicios al aire libre de bastante exigencia física, comienza a razonar y a decir, ve, esta vez yo me fui detrás de la presa por la izquierda y se escapó por la derecha, pues entonces ahora alguien va a ir por la derecha y yo voy por la izquierda y entonces no va a tener escapatoria. Ah, sí, se nos escapó por el centro, entonces alguien va a ir por el centro. No, pero es que por detrás, sí, pero por detrás tiene que ser el más fuerte. Entonces el más fuerte se queda, no corre tanto, los que sabemos correr, encerramos la presa se devuelve y cuando se devuelva, el más grueso, ese es el que la tira al piso y la somete. Ahí es cuando se comienza a socializar experiencias, ahí es cuando se comienza a entender que el trabajo en equipo, si se me permite el término, es fundamental para la consecución del logro. Ahí es cuando se entiende que uno solo, por más que tenga un buen instrumento, por más que domine mucho su cuerpo, no va a poder conseguir el mismo resultado que si lo logra trabajando la jerarquización de las funciones, la jerarquización de los roles. Y fíjense que acá, que es cuando uno podría hablar de la especialización y la discriminación del ser humano, muchas veces también es producto de las dos razones anteriores. Hablaba la semana pasada con José María Pasos, que fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para iniciar un trabajo
interesante por lo menos, y es que él solo está viajando por todo el país pidiéndole a las ligas y a los clubes, tanto profesionales como aficionados, que le manden candidatos arqueros. Para los que no lo saben, José María Pasos fue un gran arquero de una talla muy pequeña, de los arqueros más bajitos que yo he visto en mi vida, pero con un poder de saltabilidad enorme, con una capacidad para rebotar, para saltar de un lado al otro y con una capacidad de reacción tremenda. Pero me decía José María Pasos, yo lo doy gracias a Dios. Y yo le digo, ¿de qué? De haber jugado en la época que me tocó jugar. Le dije, ¿por qué, María? Y me dijo, porque yo hoy no hubiera podido pasar de kinesiólogo. Con esta estatura mía. Entonces me decía María, me decía, a mí me da un poco de pena que yo llego y digo, necesito jóvenes de 17 años mayores de 1,87. Yo les digo, ¿cómo se llama usted? Esto es homo habilis o homo stupidis, más bien. Entonces María me dice, hoy en día yo exijo estatura de arqueros y efectivamente yo no puedo tener un menor de 14 años que no haya superado los 1,80 y me miran y me dicen, ¿y usted va a ser mi preparador? Sí, yo fui un gran arquero, ¿y qué? Y fui profesional y fui arquero de la Selección Colombia. Efectivamente, hay una evolución casi de orden natural que de entrada especializa la función del deportista. No es que a mí me tocó ser arquero o a mí me tocó ser volante, es que tengo la condición para hacerlo y desde el punto de vista de la jerarquización de los roles, ese va a ser mi rol. Y ustedes saben que hay muchas historias, por ejemplo, de jugadores hablando de fútbol o de cualquier otro deporte que empezaron en una posición y terminaron en otra. ¿Por qué? Porque hubo quien vino, socializó, jerarquizó y dijo, la mejor manera de que consigamos el resultado es precisamente esa. Es una imagen un poquito nostálgica y clásica de la que parece ser el primer dibujo en pizarrón que se hizo en Inglaterra sobre cómo parar a los 11 jugadores, bueno, a los 10 jugadores más el arquero, que fue la famosa WM. Anoche nosotros parece que pocón de Homo sapiens contra Argentina, ¿no? Aparece después una dimensión que trasciende lo fisiológico y entra supremamente en lo mental. Y es una visión del homo demens. Cuando el deportista logra algo por lo que ha luchado tanto, por lo que se ha sacrificado tanto y lo consigue, casi que se vuelve loco. Casi que entra en un estado de descontrol. Hay una satisfacción, hay una gratificación en él que difícilmente puede llegar incluso a explicarse, puede llegar a contarse, puede llegar a definirse. Hay reacciones en la psiquis que incluso no tienen explicación, pero ese estallido hace que el deportista trascienda incluso su corporalidad, su temporalidad, su espacialidad y tenga unos momentos, no sé si de delirium tremens sea un término correcto, pero ese deportista llega a unos niveles de catarsis que solamente se podrían comparar con la famosa descripción de la catarsis griega. Llora, grita. ¿Cuántas veces a nivel profesional o aficionado a uno le dice al deportista, si celebra así lo van a echar de la competencia? No me importa, no me interesa, ya lo logré, pero es que atájenme que me enloquecí. En esos momentos de locura, porque, bueno, no sé si sea muy fuerte el término, pero en esos momentos de delirio, el deportista es un suprahumano, casi que vuelve al Olimpo, casi que regresa a una, y él mismo se siente inmortal, se siente insuperable, se siente Dios. O sea, él llega a unas dimensiones que a mí me gustaría saber si en otro momento de la actividad del ser humano se pueden alcanzar estos niveles de catarsis. Probablemente sí, probablemente el pintor, probablemente el músico, probablemente en las bellas artes llega un momento de superioridad temporal que se acerca casi a lo espiritual, pero esto es algo supremamente sagrado para el deportista y a veces nosotros los periodistas violamos estos escenarios.
rompemos estos momentos, metemos el micrófono, nos hacemos dueños de ese momento, que es un momento que lo logró él, no lo logramos nosotros, pero es un momento en el que efectivamente hay que reconocer, interpretar y poder llegar a explicar eso que solamente en el campo de la actividad física es producido por el éxtasis, la emoción total, que incluso puede llegar a manifestarse en oposiciones. Y ya lo vamos a ver más adelante cuando, por ejemplo, uno tiene que entender el momento de la derrota del deportista, que es algo supremamente complicado, sobre todo de informar. Esto anterior, esta dimensión o esta visión homo demens está muy conectada con esta, que es el homo transcendentalis. Y a veces uno también cree que esto es algo muy reciente y resulta que no. Esto es tan viejo como la propia cultura helénica. En el homo transcendentalis, después de pasar por esa catarsis, por ese éxtasis, entramos en una visión espiritual. Y el deportista necesita explicaciones y necesita atarse a un ser sobrenatural o a una dimensión trascendental que le permita sentirse humanamente escogido para haber hecho y para haber realizado lo que realizó. Y no estoy hablando exclusivamente de un sentido religioso, sino que estoy hablando también de un sentido trascendental, y en el trascendentalismo ese ser deportivo logra tener una conexión de orden espiritual que es muy importante, no solamente saberla respetar, sino también saberla interpretar. Sabemos que pone uno el micrófono y gloria a Dios, entonces uno dice, ¿y a quién le debe esto? A él. Y uno dice, ¿quién? ¿Al que le hizo el pase? No, a él. ¿A quién? A él. A él. Sí, a él. ¿No? Y entonces comienza el discurso por allí. Anoche en otro tuit que no me pareció tan agresivo, pero además no era de un medio de comunicación, sino de un tuitero, decía, y Daniel Torres bajó su nivel después de que se metió con el plebiscito y dijo que no. ¿No? Hay historias de jugadores de nuestra selección Colombia que en algún momento llegaron a cuestionarse un partido por un tema espiritual, por un tema esotérico. Y esto no es fantasía, esto es verdad. Cuando se trasciende lo religioso y se entra en lo paranormal, ahí el deportista tiene una dimensión y el deportista tiene una visión que es supremamente importante conocerla, reconocerla y yo diría que de algún modo estudiarla también. Es como cuando se comienzan a cumplir los ciclos de la vida útil del deportista y los momentos de alto rendimiento del deportista. Cuando él comienza a darse cuenta de que ya no corre igual, de que ya no rinde igual, de que ya no responde igual, de que ya le cuesta más trabajo hacerlo, comienza también él internamente en una contradicción a sentir que todo eso que le permitió a él ser un grande comienza a irse y comienza a irse con su temporalidad y es cuando comienza a reconocer una visión más trascendental porque hay un momento, en el momento del clímax de la actividad deportiva, el deportista se siente Dios. Pero cuando ya comienza a darse cuenta que no es Dios, entonces comienza a buscar a Dios. Y lo comienza a buscar de una manera muy, muy particular. Y entramos en estas visiones a el Homo Ludens. Y el Homo Ludens nos va a permitir situarnos en un contexto casi que muy contemporáneo de lo que interpretamos y entendemos hoy por el deporte. El Homo Ludens es, y recomiendo muchísimo la lectura de Johann Huizinga, porque se dedicó a explorar el Homo Ludens como ese ser humano que socializa a partir del juego, que comienza a entender la importancia que tiene la actividad física al aire libre para crecer en una serie de elementos
que lo van a conducir a tener unos niveles de socialización por lo menos más interesantes. Y el juego, como tal, se convierte en un elemento de integración social supremamente importante, porque el juego, más allá de permitirme a mí insertarme dentro de un núcleo social, me permite reconocer al otro y tener la importancia del otro en el juego. Basta con ver los niños pequeños que al comienzo les encanta jugar ellos solos y son supremamente egoístas con el objeto que tienen, pero llega un momento en el que para ellos lo importante es que esté el otro niño para que reconozca que el juego que tienen es buenísimo. O si no, no va a tener tanta satisfacción el hecho que yo tenga el juego. El juego, además, desde el punto de vista de lo social, ya no tanto de lo individual, obliga a razonar, obliga a aceptar también el desempeño de una serie de roles, obliga a categorizar la realidad, pero además esa realidad se puede recrear a partir del mismo juego. Por eso comenzamos a hablar acá de un elemento de orden lúdico. La lúdica nos lleva y nos transporta a que nos comportemos como el rol social en el que estamos, pero desempeñando roles completamente diferentes. Roles de superhéroes, roles de líderes, roles de ganadores, roles de indispensables, y esto sobre todo, aunque es muy evidente en el campo de la recreación, también es supremamente importante en el campo del deporte de alto rendimiento, pero también cuando llega el momento de jugar, volvemos a esa primera definición etimológica helénica de salirnos de la rutina y volver a ser esos soñadores compulsivos, desempeñando una serie de roles en una actividad física que nos produce muchísima satisfacción. Perdón, me pasé. Uy, me pasé muchísimo. Entrando ya a lo deportivo, ¿puedes devolverte un poquito más? Listo. Entrando ya a lo deportivo, en el Homo Ludens, y no tanto a lo recreativo, sino a lo deportivo, en el Homo Ludens es necesario que aparezca la sistematización del juego para que la sistematización de ese juego nos permita encontrar reglas claras y esas reglas claras nos permitan definir a todos y a cada uno de los que participamos del juego los roles de participación. Insisto en el tema de los niños. Cuando los niños definen unos roles y juegan, por ejemplo, no sé, yo no sé si todavía juegan a las escondidas con tanto mundo digital, pero si jugasen todavía a las escondidas, el rol es, tú cuentas hasta 10 y empiezas a buscar. Y si yo llego y toco 3 veces, entonces yo gané. Ahí es una definición de un principio de normatividad que hace posible que el juego sea real. Ahora, cuando los niños se agarran a pelear, ustedes ya saben qué pasó. O alguien infringió la regla, o alguien se inventó la regla, o alguien reinterpretó la regla. Entonces el niño avispado dice, es que tú no dijiste en cuál pared. Entonces yo toqué 3 veces esta pared. Sí, pero es que yo conté en esa pared. ¿Sí? Fíjense la importancia de comenzar a generarle significados a ese proceso de reglamentación. Pero aquí pasamos también de lo lúdico, cuyo fin es única y exclusivamente la diversión, a lo agonístico. Y lo agonístico es lo que en suma, en el Homo Ludens, genera una división entre la recreación y la competición. Porque en la recreación yo busco sobre todo es una gratificación de orden personal. Pude correr, hoy me corrí 12 kilómetros, hoy bajé de 12 kilómetros en tanto tiempo, qué rico. Voy, me ducho y me siento muy bien durante el resto del día. Pero en la competición no es rico que yo haya corrido 10 kilómetros. Eso no es lo rico es que yo haya sido el primero en llegar a la meta. Y en eso que es lo agonístico, yo tengo que dar todo lo que pueda dar, porque sé que el otro también quiere ganar, pero el otro también quiere ganar, pero el otro también. Y entonces, ese deseo íntimo de superación es lo que hace también necesaria dentro del Homo Ludens la presencia de algo que parece muy obvio, pero que también es a veces muy complejo de interpretar, que es la existencia de un ganador, demanda y exige y reclama la presencia de un perdedor.
Hay algunas disciplinas, por no decir deporte y no entrar en controversia, como los bolos o como el golf, en donde yo no estoy contra alguien, pero estoy contra las condiciones, por ejemplo, de la pista, en el caso de los bolos, o estoy contra el campo, en el caso del golf, pero yo nunca voy a competir solo. Y si el otro, que está en la otra pista, que nunca me hace a mí un problema, logra superar la pista mejor que yo, o si el otro le está pegando a la pelota de golf en el campo y logra superar la dificultad del campo mejor que yo, ese me ganó a mí, no le ganó al campo, ni le ganó a la pista, me ganó fue a mí. Entonces, en ese Homo Ludens, desde el punto de vista competitivo, el reconocimiento del perdedor y del ganador es supremamente importante. Y pasamos, por supuesto, a hablar del juego como tal al deporte como tal. Y lo que hace diferencia entre el juego y el deporte es, sin duda, el reglamento. Y el reglamento existe y su principio fundamental es para garantizar que efectivamente el ganador ganó sobre la base de una normatividad clara para todos. Dije clara, no igual, que ese es otro problema. Ese es otro problema que tiene la normatividad. ¿Por qué? Porque la normatividad tiende y necesita ser universal, pero no necesariamente la misma normatividad se va a prestar para que todos respondan a ella en las mismas condiciones. Por ejemplo, cuando se utilizan instrumentos importantes como un auto, las reglas pueden ser igual para todos, pero si yo ya tengo una ventaja con el auto, definitivamente no hay necesariamente una igualdad de condiciones porque hay quienes van a competir en desventaja. En algunos deportes, por ejemplo, se reglamenta el famoso hándicap o la ventaja. Usted tiene una condición especial que no le permite ser igual al otro, le voy a otorgar una ventaja. Todavía, incluso en esas excepciones normativas, se cuestiona uno sobre si esa ventaja es suficiente para equiparar al deportista con el otro competidor. Y es muy complicado llegar a decir, sí, aquí hay igualdad de competición para todos. En el caso, por ejemplo, del fútbol, la FIFA, presionada por muchos elementos, ha tratado de respetar hasta cierto punto la naturaleza con la que se juega el fútbol, por ejemplo, en la altura de La Paz, y vienen los cuestionamientos. En el calor de Barranquilla, y vienen los cuestionamientos. Con viento, y vienen los cuestionamientos. No, es que hoy está soplando mucho. Entonces, si sopla un poquito más, ya no hay récord. Puede haber triunfo, pero no hay récord, porque es que los récords… Sí, la normatividad tras del juego limpio lo que trata de buscar es que las condiciones sean equitativas, pero difícilmente van a poder ser universales para todos. Y dentro de esa última dimensión del Homo Ludens aparece la especialización de los roles que van mucho más allá del deportista. Aparecemos nosotros, los periodistas, aparece el público, aparecen los jueces, y los jueces a veces se convierten en más protagonistas que el propio deportista. Pero es importante entender que en esa arena pública, cada uno de nosotros está llamado a desempeñar un rol y cada uno de nosotros también tiene que desempeñar un papel dentro de la concepción del juego limpio. Ustedes saben perfectamente que a veces en algunos escenarios se rompe el juego limpio, es por la intervención de uno de esos roles que no tiene nada que ver con el deportista. O el público, que a veces se mete y se mete mal e influye mal, o, por ejemplo, el juez. Y aquí se abre, por supuesto, la controversia sobre la buena o no intención que tiene el juez para intervenir sobre la actividad deportiva para tratar de garantizar el juego limpio. Pero como esta no es una charla sobre juzgamiento, sino sobre periodismo, aquí el periodista tiene que conocer cuál es su rol dentro del espectáculo y cuáles son sus competencias, sus obligaciones, sus derechos, pero también sus deberes. Conocieron ustedes anoche la declaración que dio Lionel Messi. No es la primera vez que la selección argentina le cierra sus puertas a la prensa. Esto es una historia de nunca acabar, pero Messi anoche da un argumento, y da un argumento que por lo menos es plausible. Dice, se metieron con nosotros, y lo que hicieron al Pocho, de haberlo acusado de fumarse un porro en la concentración de la selección argentina, es muy grave.
Y aunque muchos de ustedes no están involucrados en ese tipo de periodismo, a todos ustedes le va la censura. A partir de hoy no hablamos más con la prensa. Es decir, hay alguien que dentro de este establecimiento de roles le dice al periodismo: se pasó, se extralimitó, no va más, piénselo. Claro, todo esto será materia de toda la controversia que se quiera, porque sería muy superficial hacer una conclusión de lo que ocurrió a partir de una declaración de Lionel Messi, que para muchos también tiene todos los visos de oportunismo, porque ganaron un partido, se metieron otra vez en la lucha y creen que ahora ellos tienen un poco más el dominio de la situación. La crónica deportiva surge precisamente como elemento integrador de reconocimiento social de todas esas hazañas deportivas y competitivas para poder terminar de integrar al Homo Ludens. En esas visiones que les propongo, ¿qué es lo importante? No olvidar ninguna. Tratar a veces de nutrirse de alguna para efectivamente poder llegar a ser asertivo en ese desempeño de ese rol que es la información. ¿Se devuelve, por favor? No, devuelva, no, ahí va para adelante, para atrás. Ese, ahí. Si nosotros somos conscientes de esas visiones antropológicas, psicológicas, sociológicas, trascendentales, podremos llegar a conclusiones muy obvias, pero que nosotros a veces realmente ignoramos. El deportista no es una máquina, la máquina es la bicicleta, la máquina es el auto, el instrumento es la raqueta, pero el deportista sigue siendo humano y como humano carga con todas estas facetas que hemos tratado de resaltar en esas visiones anteriores que hemos expuesto. Y porque es humano, no es perfecto, es totalmente falible y la falibilidad está a la orden del día igual que el acierto. Entonces uno dice, sí, entonces ¿por qué le pagas tantos millones de dólares para que patee los penaltis y en el momento de la final se lo tiró? Pues porque es falible, porque hay condiciones de espacio, de tiempo, de circunstancias que hacen que efectivamente sea falible. A raíz del partido de anoche, cuando repasábamos todos los duelos Colombia-Argentina, yo volví a sentir un enorme pesar por Martín Palermo en esa Copa América de Paraguay en el 99. Es que usted se pare 3 veces frente al punto penalti y los 3 los bote. ¿Cómo sería que contagió a Hamilton Ricard? Y Hamilton Ricard botó también su penalti esa noche. Se pitaron 5 penaltis. ¿Saben cuántos se convirtieron? 1. Algo pasaba esa noche. O el Homo Trascendentalis estaba perdido en Martín Palermo, o el Homo Habilis le había jugado una mala pasada, pero efectivamente pateó 3 veces y las 3 veces lo botó. Pues sí, porque es falible. Ahora, el deportista no es obvio, es impredecible, también tiene temperamentos, también tiene formas de reinterpretarse a sí mismo. El deporte no es exacto, el deporte es un juego. Cuando nosotros los que a veces nos metemos a analizar la belleza o el acierto o la precisión o la majestuosidad, por ejemplo, de un gol, reconocemos que hay mucho de casuística, mucho. Y si un jugador vuelve y trata de definir ese gol como lo hizo, muy seguramente va a fallar. Pero está en el momento exacto, en la distancia exacta, en la dirección exacta, en el peso exacto, en la inclinación, y de pronto es una maravilla. Y si lo trata de volver a hacer, muy seguramente lo que va a traer como resultado es algo totalmente disparatado, pero no porque lo hizo una vez de esta manera, así lo va a seguir haciendo. Y eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la emoción, al aficionado le puede doler mucho, pero el periodista debe saber que efectivamente no hay exactitud en el deporte. Lo que hay es juego, y el juego siempre es impredecible. Y no hay homogeneidad, sino que también lo que hay desde el punto de vista de la práctica deportiva es un intercambio de orden cultural. Ahora bien, el deporte también entraña un tremendo lado oscuro. Un lado oscuro que nosotros, los que nos dedicamos al periodismo, estamos no solamente en la necesidad, sino en la obligación de descubrir,
porque el deporte, siendo hoy una actividad tan absolutamente atractiva en todos los niveles, se ha vuelto manipulable. Y la consecución de ciertos resultados en la historia quedan en el libro de la infamia, de la sospecha de por qué esos resultados se dieron como se dieron. Hay manipulación de orden económico, hay manipulación de orden político, hay manipulación de orden social, hay manipulación de distintos órdenes y el periodista deportivo no puede estar ajeno a ese tipo de manipulaciones. El deporte a veces también, más allá de la normatividad, más allá de la intención del juego limpio, el deporte también a veces es trampa, a veces se gana por trampa, a veces se pierde por trampa. Hoy nosotros estamos a 2 fechas de finalizar un cuadrangular en el torneo de ascenso en un grupo que solamente ha generado suspicacias y que el fin de semana generó todavía más suspicacias porque los que estábamos preparados a que la suspicacia se hiciera evidente, quedamos boquiabiertos porque la suspicacia no se dio. Y un par de equipos que muchos hemos creído que están amañados para favorecer a uno de ellos, jugaron limpio y empataron un partido que favoreció a otro equipo. Y hoy nos estamos cuestionando y entonces decimos, claro, ya sabemos la trampa. A los 2 equipos les conviene quedarse en la B, porque a ese dueño de esos equipos no le interesa que sus equipos suban. Es decir, estamos en una reinterpretación de la trampa a tal punto que decimos que el resultado es lo de menos, que lo que prevalece es la intención del que está manipulando esos 2 equipos. Tenemos toda la información para hacer ese tipo de juicios y también el deporte nos lleva a unos niveles de fanatismo supremamente peligrosos. Y el fanatismo de algún modo es plausible para el aficionado, pero no es ni debe ser tan aceptado para la prensa. Pero a veces el periodismo, pero a veces el deporte también, hablando del juego limpio, es competencia mediática. Yo no sé si los que tienen acá años en el ejercicio del periodismo deportivo recuerdan esta noche, pero a mí me encanta recordar esta noche. Resulta que jugaban Atlético Nacional y Rosario Central por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Estadio Atanasio Girardot, febrero 9 del año 2006. Transmite Caracol. Transmisión internacional que iba para 17 países. Muy bien, las reglas del juego están claras, ¿verdad? Transmito yo, juegan 2 equipos. En la foto de la izquierda, no sé si ustedes alcancen a ver, si pueden bajar un poquito la luz, me encantaría que lo detallaran, porque esto es de detalle. Está el señor Vladimir Marín haciendo un cierre, normal, y ustedes ven que en su camiseta tiene el logo del patrocinador oficial. ¿Hasta ahí algo raro? Nada, perfecto. Todo dentro de las reglas del juego limpio. Pero resulta que en el segundo tiempo, el equipo local salió con otro uniforme. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está el señor Humberto Mendoza, que también vistió la... Gracias. ¿Sí ven? Esto... ¡Ay! Esto es diferente a esto. ¿Sí? Gracias. Es que quiero lo móviles, a ver. ¿Qué pasó? ¿Hubo un cambio de reglas de juego? No, el partido seguía siendo fútbol. ¿Cambiaron el torneo? No, el partido seguía siendo Copa Libertadores. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esa noche, Caracol, durante el segundo tiempo, hizo la peor transmisión de su vida. Enfocaban la cámara con el plano más abierto que podían, subieron la cámara hasta el techo, en realidad se veía un partido de fútbol de pulgas, y cuando había necesidad de bajar los planos, solamente le daban la orden de enfocar a los jugadores de Rosario. El arquero de Nacional, el señor Andrés Aldarriaga, salió con un peto así de grande, de la marca que ustedes ven allí, y esto provocó una crisis a nivel mediática, porque incluso los que habían comprado los derechos fuera de Colombia, ya se imaginarán ustedes cómo empezaron a llamar a la unidad móvil y a decir,
¿qué es lo que está pasando? Y la respuesta fue, pues que Nacional salió con otra camiseta para el segundo tiempo. Y que es nuestra competencia, y nosotros no le vamos a hacer publicidad al medio de comunicación que está enfrentado a nosotros en los derechos de transmisión del fútbol. Entonces, fíjense que a veces el deporte también es una feroz competencia mediática y nosotros, los que estamos, sí, porque somos trabajadores y somos profesionales, representando los intereses de una empresa mediática en particular, nos tenemos que ver enfrentados a este tipo de dilemas que son supremamente complicados, pero que trascienden la competencia desde el punto de vista de lo deportivo y entraña también un reto muy fuerte para el periodista. Esto es lo que yo llamo las 8 caras de la información deportiva. Y la pregunta es, ¿qué hace que el periodista deportivo vaya de un extremo al otro? Que vaya de la información a la opinión. No, es que tiene que estar siempre del lado de la información. No, también puede correr la flecha hacia el lado de la opinión. ¿Qué hace que vaya desde la interpretación hasta la pasión? No, siempre tiene que quedarse en la interpretación, no. A veces el lenguaje periodístico se enaltece y se enriquece cuando usted lleva su emoción o su discurso hacia la pasión. Lo mismo pasa entre la razón y la emoción y lo mismo pasa entre el equilibrio y la parcialidad. ¿Qué es lo peligroso? Que siempre haya un sector de la flecha que esté apuntando por unos intereses particulares o corporativos o por un deseo, incluso si se quiere, y discúlpeme si el término es muy agresivo, fetichista de parte del periodista, de querer ser o muy opinador o muy pasional o muy emotivo o muy parcial para poder conseguir algunos intereses de orden particular. Pues si se inclina mucho hacia un extremo de la flecha, está ignorando también no solamente las posibilidades profesionales, sino las responsabilidades profesionales que tiene del otro lado. Si se mantiene un equilibrio entre esas 8 facetas de la información, muy seguramente ese periodista deportivo va a estar más inclinado por las características de la columna de la izquierda y no tanto por, no sé cómo llamarlo, y no quiero utilizar un adjetivo para no volverme un poquito macartista en esto, pero probablemente va a evitar estar inclinado hacia algunas tendencias que pueden llegar a caracterizar su comportamiento profesional en la columna de la derecha. Ahora bien, hablando de juego limpio, a veces es el propio deportista el que le enseña a uno que el deporte es mucho más que un resultado. Y quiero traer a colación 3 ejemplos de deportistas que en lo particular me han dado lecciones supremamente importantes. El primero de ellos, Obdulio Varela, campeón con Uruguay en 1950. Yo tuve el privilegio de entrevistarlo con motivo de la Copa América del año 1995 en su residencia en Montevideo. Ya estaba muy anciano y bastante separado de los medios y le pude hacer una crónica y él me decía, pero yo todavía no entiendo a mis compatriotas. Nosotros lo único que hicimos fue regresar de ganar unos partidos y nos recibieron como si fuéramos héroes. Yo le dije, maestro, pero es que eso fue histórico. Y me dice, ¿y yo qué culpa tengo? Y para mí fue una lección de verdad muy grande. La segunda, la de Michael Jordan. Alguna vez le dijeron, ¿usted no está cansado de ganar dinero? Y él dijo, es que a mí el dinero no me importa. Ojalá todos los deportistas tuvieran el privilegio de no preocuparse por el dinero, porque a mí lo que me importa es llegar a ser cada vez lo mejor que yo pueda. Y la última anécdota la leí en el gráfico de Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores que ha tenido la historia, un mexicano impresionante, y lo recibieron como héroe, y él, en medio del discurso público, dijo, héroe de mi abuelo. Mi abuelo, en el pueblo donde nosotros vivíamos, una vez llegó un tren lleno de carbón y estaba haciendo tanto calor que el carbón se empezó a incendiar y mi abuelo fue el único capaz de treparse a la máquina y sacar el tren del pueblo y salvó a más de 2.000 personas. Eso es un héroe. Yo sencillamente soy un boxeador. Y cierro con esto, y es que a veces también se nos olvida que en el campo del deporte no hay nada más efímero que la victoria. Y aquí quiero citar algo que le escuché a Katherine Ibargüen, que también me marcó.
En alguna entrevista y en algún homenaje que le hicieron, le dijeron, Katherine, ¿qué sentiste cuando te colgaron la medalla de oro? Y dijo, ¿quieres saber qué sentí? Lo primero que sentí fue, Dios mío, ¿y ahora qué viene? ¿Mañana qué? Mañana me va a tocar ganar, porque ya mañana se acabó ese homo trascendentalis. No hay nada más duro que el sacrificio. El sacrificio del entrenamiento es algo que a veces incluso excede lo humano. El deportista muchas veces convive con el dolor. Es impresionante ver a veces los sacrificios que un deportista hace para la competencia, y hay deportes que parecen inhumanos, pero el deportista se somete a ese sacrificio. Y no hay nada más doloroso que interpretar que la derrota. Y les ofrezco disculpas porque esta no debería ser la foto de hoy, pero no me dio tiempo de cambiarla. Pero hoy la foto debería ser algún jugador de la selección colombiana. Fíjense hoy cómo estamos. Hoy estamos de brazos caídos, sencillamente porque es que interpretar la derrota, pareciera que no estuviéramos hechos para entender la derrota. Quiero cerrar y me disculpan si me excedo del tiempo, pero muy rápidamente quiero decir que también hay unos retos y unas limitaciones. No es que los periodistas deportivos seamos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hay realidades de las cuales muy difícil nos podemos escapar. La primera de ellas es la altísima dependencia comercial que tienen los medios dedicados al deporte. Mucha gente nos critica y con toda la razón en la calle, ustedes son solo a fútbol, es que no han visto los demás deportes. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con un alto empresario de una altísima cadena radial de este país y me decía, mire, este año creíamos y nos frotábamos y decíamos, Vuelta a España, Giro de Italia, Tour de Francia, Juegos Olímpicos, vamos a vender todo. Y llegaron a la conclusión que hoy en día la radio no es ni siquiera fútbol dependiente, sino Selección Colombia dependiente. Vaya usted y venda otros deportes, porque uno dice, claro, tenemos medallistas olímpicos, qué maravilla, campeones mundiales, ahora sí, los medios le van a parar bolas a otros deportes, ¿sí? Vaya, venda los otros deportes, todavía es muy duro, es muy difícil que usted vaya a vender, incluso vaya a vender la imagen de Nairo Quintana para promocionar una gran transmisión de ciclismo. Incluso ni los mismos patrocinadores le dicen, ya armamos nuestra propia marca que es Nairo y no nos interesa. Los derechos. Hoy en día uno debe pedir derechos hasta para hacer una presentación en PowerPoint. Usted no se puede meter, usted no puede pasar de la raya, usted no puede entrar a la cámara, usted no puede abrir el micrófono, usted no puede tomar una foto, y si la toma la tiene que hacer acá, y si la toma tiene que ser con el pendón detrás. Es decir, la cantidad de limitaciones que hay hoy con el tema de la compra y la comercialización de los derechos nos pone incluso a veces a los medios de comunicación a competir, que a veces uno termina dando un abrazo al colega y diciéndole perdón, y el otro dice, no, tranquilo, yo mañana te pido perdón porque mañana los derechos los tengo yo. Entonces, es muy difícil. La transnacionalización de las empresas mediáticas. Hoy tenemos muchas marcas internacionales que están en la agenda del deporte colombiano. Debo decir que yo trabajo para una de esas empresas transnacionales, pero es la verdad. Y eso ha llevado también a cierta homogenización del discurso mediático, y es que los lenguajes, y de eso se va a hablar muy seguramente esta tarde, los lenguajes tienden a ser muy parecidos ahora. Ya antes alguien tenía el privilegio de decir, yo me voy a distinguir por decir esto, pero hoy en día los formatos, hoy en día los géneros, hoy en día las formas, hoy en día los modos tienden a ser todos muy parecidos precisamente porque hay una homogenización muy fuerte y hay una fuerte dependencia por la imagen, porque la imagen es la que está mandando la parada. Y finalmente, el deportista es el medio. Los deportistas ahora prescinden fácilmente de nosotros, los periodistas. Y eso ya es grave, pero más grave aún es que la audiencia se conecta directamente con ellos. El Maniquí Challenge de Juan Guillermo Cuadrado ya pasó las 6.000 visitas y sumadas las cuentas de nuestro presidente con nuestro expresidente no le llegan a Radamel Falcao García en Twitter. Entonces, ¿ustedes creen que Radamel Falcao García va a tener la necesidad de dirigirse a más de 11 millones de seguidores que tiene diciendo, oye, necesito hablar con el periodista para que le hable a la audiencia? Ya hoy los medios de comunicación son los mismos deportistas.
¿Qué va a venir para nosotros los periodistas el próximo año en un país tan exitista como el nuestro? ¿Ustedes creen que esto se va a repetir? ¿De qué vamos nosotros a hablarle en la agenda del próximo año a nuestro país cuando este año nosotros, eso no es cierto, no hacíamos nada más sino decir campeón mundial, campeón olímpico, campeón olímpico, campeón mundial? Entonces ya este país dijo campeón olímpico, fácil. Este año hubo 3 medallas. ¿Cómo nos estamos preparando para que el año entrante seamos igual de exitosos? Va a ser supremamente complicado si no ampliamos las visiones y si no ampliamos las dimensiones del discurso periodístico. Y este es un poco el colofón que viene en la formación, en la mediación, en la orientación, en la educación, y qué vamos a hacer nosotros en la promoción del juego limpio. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amables. Por la agenda del doctor Arango, cualquier pregunta que tengan, por favor dejen su correo electrónico que nosotros se la haremos llegar para que él pueda contestarlo vía mail. Ahora los invitamos a una pausa para que tomen el café de 10 minutos y los esperamos de regreso.